El origen del teatro peruano se remonta hasta la época inca. El teatro se usaba para festejar fechas importantes y festividades, siempre en lugares públicos, al aire libre y bajo el sol, pues se consideraba que este daba un ambiente más alegre. También se hacían danzas y obras como ofrendas a las divinidades cuando habían plagas o sequías. Esto se hacía para que los dioses los perdonasen por cualquier acto cometido que no les haya gustado y así les levanten el supuesto castigo que estaban sufriendo. Era una manera de apaciguar a los dioses. Las obras se llamaban huanca cuando eran dramas y se veían temas históricos, y araguay cuando eran comedia, pero solo se tocaban temas del pasado, pues no se debía bromear con los vivos. Para hacer obras se usaba los malki. Era un bosquejillo artificial que se colocaba en el fondo de los escenarios para simular paisajes deseados. Los coros llamados arahuicus o aldeas eran los cantos donde se contaba las hazañas de los emperadores incas y también se utilizaba para incluir diálogos. El teatro colonial empieza en Lima tras la conquista de Francisco Pizarro en 1535. Las primeras representaciones teatrales se representaron en el cementerio de la catedral, los días del Corpus y otros días relacionados con la religión. A estos eventos asistían los virreyes, los arzobispos, los cabildos, las comunidades religiosas y los feligreses. Lima en esta época ya tenía 70.000 habitantes, pero por ello el virrey Juan de Mendoza empieza a levantar edificios, comenzando así una época de derroche de dinero, en el cual se construye también el Teatro de Lima. El Teatro de Lima se estrenó con una ópera italiana llamada Trovatore. Se forma bastante controversia también, pues las obras no siempre se representaban temas que era del gusto de las autoridades de la época. Se tocaban temas como por ejemplo el maltrato a los indígenas y esto a veces no gustaba a las autoridades. El Teatro de la República empieza en España en el siglo XIX y llega a Perú en la época de la independencia, donde las distinciones sociales estaban más marcadas que nunca. En los primeros años de la independencia, la vida literaria limeña se desarrollaba en torno a las tertulias. Las tertulias son reuniones pequeñas de personas donde se discutían temas. En estas tertulias participaban personajes de distintos índoles. Entre ellos se encontraban los aficionados al teatro. Esos aficionados representaban obras por simple gusto y sin pretensiones de escenificarlas en el Teatro de Lima. Ese tipo de teatro doméstico, donde las funciones finalizaban con danzas hasta el amanecer y cantos, fue adquiriendo popularidad, haciendo que nazcan así otras salas de teatro caseras, como las de Rivas o las de José Sánchez. Esto ayudó al crecimiento y a la expansión del teatro en el Perú de la República. Hablemos un poco acerca de los orígenes del teatro peruano y en sí, ¿qué es el teatro? Bueno, la palabra teatro, empecemos por el concepto. El teatro proviene de la palabra en latín teatrum o en el griego teatrum. Ambos provienen de esta misma palabra, esta misma raíz, la cual es observar, mirar. Y es que en la antigüedad, en los pueblos antiguos, ya sea de los distintos continentes existentes, de Oceanía, de Asia, América, todos buscaban una manera de generar una representación. Es así como nace esta idea, este concepto, ¿no?, de teatro. Y se habla mucho y puede que haya confusión entre ciertos términos, como por ejemplo se puede decir la ópera china, que en sí viene a ser un grupo, una manera, una manifestación teatral que existe en China, pero es que se están mezclando conceptos. Al fin y al cabo, la ópera viene a ser una manifestación teatral dada en Europa, mientras que en China pues no existió nunca, no llegó este modelo artístico de la ópera. Por tanto, todo se tiende a llevar a, como por así decirlo, occidentalizarlo. Todo lo miras desde la perspectiva europea, pero en realidad lo que viene a ser la ópera china está solo una manera en que ellos buscaban representar su cultura.
Bueno, si se llama al teatro espectáculo, un simple espectáculo, una representación en vivo, pues se podría decir que sí existió teatro en las culturas prehispánicas. Pero si se mira al teatro desde otro cierto enfoque, desde un concepto más literato, por así decirlo, que el teatro tiene que tener una estructura, tiene que tener un nudo, un desenlace, un conflicto. Ahí estamos viendo otra manera. Y datan que no existió, salvo que una obra encontrada en Nicaragua, en donde se desarrolla una estructura dramaturgia, ¿no? A lo cual podrían llamar obra teatral prehispánica. Bueno, no se han encontrado en el Perú. Es por eso que se genera esta confusión en cuanto a si en realidad se puede saber si existió el teatro como tal antes de que los colonos llegasen aquí al Perú, ¿no? Esa es la pregunta que hasta ahora se generan diversas interpretaciones, diversos debates, el que sí se desarrolló en el periodo prehispánico el teatro. Bueno, lo cierto es que el teatro nace del rito y conociendo aquí las culturas prehispánicas, en donde el centro era el colectivismo y el centro de su cultura estaba llena de colores, bien colorido, llenos de vida, pero que por supuesto no desarrollaron la escritura en sí, no pudieron representar su manera de expresarse en obras literarias. Se puede decir, en cierto modo, que teatro como lingüística, claro, como desde visto de la perspectiva literata no existió más. Se puede afirmar que si el teatro es tan solo una representación cultural, existió y en gran manera dentro del Perú. Lo que sucede cuando se habla de teatro es que, como dije, se tiende a pensar en los patrones europeos occidentales que se adoptaron, los dramáticos, los satíricos, toda la tragedia aristotélica que más tarde viene con los colonos, con los españoles. Sin embargo, en los tiempos prehispánicos, los pueblos nativos de América, como los andinos, los amazónicos, todos ellos tenían su manera de expresar su teatralidad, ¿no? Hay una palabra en quechua que se llama kaki, que viene a ser danzar y cantar. Y esta era la forma en que en la antigüedad se podría decir cómo empezaron los pueblos andinos a representar el teatro. Ellos fueron por ese lado artístico de las danzas coloridas, llenas de vida, las danzas y los cantos, que en sí engloban una historia llena de estos mismos aspectos que vinieron de Europa, tragedias, comedias, dramas, sin que hayan tenido algún contacto previo, ¿no? Es lo que da a expresar que esta representación cultural se da igual. Y es por eso que se puede sustentar que los orígenes del teatro en el Perú ya vienen desde desde antecedentes incluso que datan más arcaicos que el mismo teatro colonial, ¿no es cierto? Bueno, y les voy a contar sobre la primera obra teatral peruana. El párroco Pedro Valdés fue el responsable de la primera obra teatral peruana, cuyo nombre fue Ollantay. Esta obra fue escrita en quechua y pertenece al género de drama. Esta obra originalmente fue escrita en versos y consta de 3 actos. Les voy a explicar un poco de qué se trata la obra de Ollantay.
Bueno, primeramente Yantai se basa en una leyenda inca, el cual un guerrero y la hija de Pachacútec tenían un noviazgo. En ese tiempo estaba prohibido que alguien de la nobleza tenga una relación con alguien del pueblo. Es por eso que cuando Pachacútec se entera de esto, manda a su hija y al guerrero para castigarlos. Bueno, al final esta historia termina en un final feliz, ya que cuando Pachacútec muere, el mando lo toma Tupac Yupanqui y este se acepta que la hija de Pachacútec y el guerrero se puedan casar. Bueno, también les voy a hablar sobre los representantes del teatro peruano. Sin duda alguna, no sería lo mismo sin ellos, ya que gracias a ellos es porque el Perú es reconocido como un icono importante en el teatro por todas las obras que nos dejaron. Eh, Voy a mencionar algunos representantes como son Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo Aliaga, que fueron los principales representantes del teatro basándose en el género de la comedia. Por otro lado, tenemos a Micaela Villegas, más conocida como la Perricholi, y Elvira, que fueron las mujeres que nos representaron en el teatro peruano. Primero comenzar con Manuel Asensio Seguro, que fue el fundador del teatro peruano, fue precursor del género costumbrismo que hace referencia a la comedia. Bueno, él nos dejó una obra muy emblemática que es muy conocida actualmente, que es Ñacatí. Por otro lado, tenemos a Felipe Pardo y Aliaga, que nos dejó con su obra en la educación, que hacía referencia al teatro. Bueno, y por último, tenemos a Micaela Villegas, más conocida como la Perricholi, eh, una mujer muy amante del teatro a pesar de su corta edad. Se pudo consolidar como actriz. Muchas gracias.